Muy buenos días a todos. Seguimos con las clases de soluciones. Estamos transmitiendo en el Colegio Pedro Antonio Molina y en este proyecto que es poner todas las clases en YouTube. Anteriormente vimos las otras unidades de concentración, tanto cualitativas como cuantitativas. Ya vimos porcentaje peso a peso, peso-volumen, porcentaje volumen-volumen. Vimos molaridad y vimos molalidad. El día de hoy vamos a ver fracción molar. Listo. Lo primero a tener en cuenta, la fracción molar se va a representar con la letra X. ¿Sí? Esa letra X me va a representar a mí lo que es una fracción molar. Entonces, imagínense una solución. Digamos que esto es una solución. Recuerde que estamos aplicando a soluciones, o sea, mezclas homogéneas. Y la solución tiene el componente A, el componente B, el componente C, etc. Entonces por acá está A, por acá está B, C. Listo. ¿Cuál es la fórmula? Para este caso hay una fracción molar de A, una fracción molar de B y una fracción molar de C. Cada una de estas letricas me indica a mí que esto es una fracción molar del componente A. Esto me indica a mí la fracción molar del componente B. Esto me indica a mí la fracción molar del componente C. Y voy a poner puntos de estos para indicar que pueden ser 1000 componentes, 2000 componentes o pueden ser 2 componentes apenas. ¿Cuántos componentes sean? No importa. La mayoría de veces se usa solo 2 componentes, pero pueden ser muchos más. ¿Listo? Entonces, hay una fórmula general. La fracción molar del componente N, esta es fórmula general, por eso le pongo N, es igual al número de moles de N sobre el número de moles totales. Esta es la fórmula de la fracción molar, donde NN son las moles del componente N y NT son las moles totales. Listo. Esa es la primera fórmula y la principal para calcular la fracción molar. Ahora, otra cosa a tener en cuenta, que en este caso las moles totales son iguales a las moles de A más las moles de B más las moles de C. Esto para nuestro ejemplo de 3 componentes. Listo. Ya tengo otra fórmula. Y ahora la última fórmula, y con estas 3 se pueden hacer todos. Sucede que la suma de las fracciones molares tiene que dar igual a 1. O sea que la fracción molar de A más la fracción molar de B más la fracción molar de C más las que vengan, todo tiene que ser igual a 1. Ahí están todas las fórmulas que se usan, ¿sí? Básicamente esta unidad de concentración me dice qué cantidad hay de un componente dentro de una solución. Por eso me habla de fracciones molares. Recuerden que para calcular las moles, lo pongo por acá, las moles se calculan como la masa sobre el peso molar. Eso simplemente es recorderis, ¿sí? De cómo calcular moles. Listo. Ahí tenemos, por lo tanto, la fracción molar. Estas son las 3 que vamos a usar. Y no queda de otra sino poner un ejemplo. Vamos a poner inicialmente un ejemplo de esto.
Si se mezcla 20 gramos de etanol y 130 gramos de agua, ¿cuál es la fracción molar de cada componente? Listo. Ahora vamos a hacer un ejemplo más elaborado, pero primero empezamos con uno que es bien fácil. Primer cosa, solución de esto. Pongámoslo acá en rojo. Para hacer la solución, lo primero que necesitamos es poner los datos. Y de hecho los voy a dejar en rojo. Los datos me dicen a mí, la masa del etanol, el etanol es el soluto, serían 20 gramos. La masa del solvente, que es el agua, serían 130 gramos. ¿Sí? ¿Cómo se escribe el etanol? Eso tengo que escribírselo yo, ahí me faltó en el ejercicio. El etanol es CH3, CH2, OH. Y estos son 130 gramos de agua. Y me están pidiendo la fracción molar del etanol, voy a ponerlo así. Y me están pidiendo la fracción molar del agua. Ok, ahí tenemos los datos y tenemos la incógnita. Ahora la idea es, vamos a solucionar esta parte. Como siempre hacemos con este tipo de ejercicios. Voy a poner la fracción molar del etanol. Fracción molar del etanol, ustedes se van a la fórmula inicial y me dicen, mire, la fracción molar del etanol, que en este caso sería N, es igual a las moles de etanol sobre las moles totales. Entonces ustedes ponen aquí, moles de etanol sobre moles totales. Listo. De esta parte. Ok, seguimos con el ejercicio. Estábamos en la parte de que vamos a poner inicialmente la fórmula del X etanol. Para calcular X etanol necesitamos la mole de etanol y las moles totales. Y ninguno de los dos lo tenemos. Entonces le ponemos acá una X. Por lo tanto, vamos a primero graficar, a encontrar, las moles de etanol. Para calcular las moles de etanol necesitamos usar esta fórmula que ustedes ven aquí. ¿Sí? Pero para usar esa fórmula necesitamos calcular el peso molar. Entonces lo primero es, calculemos el peso molar del etanol. Para eso necesitamos los valores que siempre se los van a dar y es los pesos molares atómicos. ¿Sí? El peso molar del carbono es 12 gramos sobre mol. El peso molar del hidrógeno es 1 gramo sobre mol. Y el peso molar del oxígeno son 16 gramos sobre mol. Estos datos no es necesario que la aprendan de memoria, eso siempre lo dan. Por lo tanto, tenemos ¿cuántos carbonos? Tenemos 1, 2 carbonos. Así que agarramos, para el carbono serían 12 gramos sobre mol multiplicado por 2 carbonos. Más, el hidrógeno pesa 1 gramo sobre mol y hay 3, 5, 6 hidrógenos multiplicado por 6. Más, oxígeno pesa 16 gramos sobre mol y solamente hay 1. Por lo tanto, el resultado de esto es 24 más 6, 30 más 16, 44 gramos sobre mol. Ahí está la masa molar del etanol. Con esa masa molar de etanol, entonces yo vengo y aplico la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Las moles de etanol son iguales a la masa que me dieron, miren la masa que está aquí, 20 gramos, lo divido entre el peso molar, que son 44 gramos sobre mol. Cancelamos gramos con gramos y me va a quedar 20 dividido 44 me da 0.45
moles de etanol. Listo. Ya puedo poner un chulito, ya tengo esta primera. Ahora voy a hacer lo mismo pero con las moles totales. Entonces vengo para acá, pongámosle aquí, calculemos las moles totales. Ok, para calcular las moles totales, lo primero que necesito yo hacer es decir, usamos esta fórmula que está acá. ¿Dónde está la fórmula? Aquí está. Las moles totales es la suma de todas las moles que aparecen ahí. Por lo tanto, las moles totales son iguales a la suma de las moles de etanol más las moles de agua. Esta es mi incógnita. ¿Tengo la mole de etanol? Sí. ¿Tengo la mole de agua? No. Así que para poder calcular esto, primero necesito calcular las moles de agua. Y vuelve y juega. La mole de agua es igual a la masa de agua sobre la masa molar del agua. ¿Tengo la masa del agua? Sí, mírenla aquí. Aquí está la masa del agua. ¿Tengo el peso molar? No, pero se calcula muy fácil. El peso molar del agua es igual a 1 gramo sobre mol por 2 más 16 gramos sobre mol por 1. Esto me va a dar igual a 18 gramos sobre mol. Con esto vengo y lo reemplazo en esta ecuación de acá. Así que las moles de agua me quedarían igual a la masa del agua. La masa del agua yo lo puse en los datos. Aquí está, miren. 130 gramos de agua. 130 gramos de agua. Dividido la masa molar, que son 18 gramos sobre mol de agua, obviamente. Cancelamos gramos con gramos y me queda 130 dividido 18. Eso me da 7,2 moles de agua. Cuando ya tengo eso, ya tengo esta parte. Entonces ahora sí, pongámoslo en rojito, regreso a ecuación original. A primera ecuación, o ecuación original suena como raro. Y la primera ecuación es esta ecuación. Entonces me dice, X de etanol es igual a las moles de etanol sobre las moles de agua. Las moles de etanol las calculé acá arriba y me dieron 0,45. 0,45. Las moles de agua, miento, aquí todavía falta una cosa, perdón. Pongamos esto acá, más abajito. Me disculpo por el video, pero falta un pedacito. Sucede que acá tengo las moles de agua. Ahora me faltan las moles totales. Esa no la tenía yo todavía. Entonces pongámosla acá en rojo. Cálculo de moles totales. Y para eso voy a usar esta fórmula que aparece acá. Las moles totales es la suma de todas las moles de aquí. Por lo tanto, ya la tenía acá. Las moles totales. De hecho, ya tenía también moles totales aquí. Sigamos simplemente esta cosa acá. Las moles totales, ya tengo la mole de etanol. ¿La mole de etanol cuántos son? 0,45. Más, ¿las moles de agua cuántos son? 7,22. Por lo tanto, las moles totales serían iguales a 7,22 más 0,45. 7,67 moles. Ya tengo las moles totales, ahora sí puedo decir que tengo todos los datos. Regreso a primera ecuación y me dice, el X de etanol lo va a calcular como la mole de etanol, que son 0,45, dividido las moles totales.
Y las moles totales son 7.67. Por lo tanto, la fracción molar del etanol es 0.45 dividido 7.67. Eso me va a dar igual a 0,06. Y la unidad no tiene unidad. Esa es la fracción molar del etanol. Ahora, por último, y para ya terminar el video, voy a calcular la fracción molar del agua. Calcular fracción molar del agua. Pero no voy a hacer todo este procedimiento. Es más, voy a hacer los dos por dos métodos para que ustedes tengan, digamos, la idea de cómo se hace por los dos. Primero voy a usar el método fácil. El método fácil voy a usar esta ecuación. La suma de las fracciones molares tiene que ser igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que la fracción molar del etanol más la fracción molar del agua tiene que ser igual a 1. ¿Tengo la fracción molar del etanol? Sí. Esta es mi incógnita. Por lo tanto, la fracción molar del agua es igual a 1. Eso está sumando, pasa a restar X del etanol. O sea que esto es igual a 1 menos 0,06. Por lo tanto, la fracción molar del etanol, del agua, es 0.94. Escribámoslo mejor. .94. Este es el método 1. Pongámosle aquí, método 1. Ahora voy a poner el método 2. Cualquiera de los dos son válidos en un examen. El método 2 es la fracción molar del agua es igual a las moles de agua sobre las moles totales. Me tiene que dar lo mismo. Las moles de agua ya los calculé y eran 7.67. No, las moles de agua eran 7.22. Aquí están. 7.22. Y las moles totales sí eran 7.67. Ambas están aquí, moles totales y las moles de agua. Así que voy a dividir esos dos. 7.22 dividido 7.67. Y eso me da igual a 0.94. Como ven, ambos métodos dan exactamente lo mismo. Este es el método 2, este es el método 1. ¿Cuál usar? Da lo mismo, cualquiera de los dos sirve. Y con esto terminamos el video de fracción molar. Y ahora vamos a pasar al último video, que es de partes por millón y partes por billón.